El día se tornó gris cuando las campanas de la iglesia sonaron anunciando la misa que estaba a punto de comenzar. Y parada en medio de la iglesia se encontraba Samantha, con la mirada perdida mientras observaba por última vez el rostro de su madre. La mujer más amorosa que había conocido ahora se encontraba en una caja. Una solitaria lágrima cayó por su mejilla, pero de pronto una mano se posó sobre su hombro y al levantar el rostro pudo ver a don Alcides, el patrón de su madre, quien organizó toda esa hermosa despedida, ya que ella no tenía nadie más en el mundo. Don Alcides era un hombre muy bueno, pensó la pequeña, mientras se sentaba a escuchar el sermón del padre. Él había recibido a su madre cuando Samantha aún se encontraba en la panza, dándole el trabajo que tanto necesitaba, y ahora el hombre lloraba su partida como si de una hija se tratara, pues la mujer lo acompañó en casa y compartió mucho más que sus propios hijos. Así que el hombre decidió tomar a Samantha bajo su cuidado desde ese momento, a pesar de que todos en su familia se encontraban en contra. La muchachita tenía apenas 12 años, pero era muy hábil, así que estudiaba por las mañanas y ayudaba en las labores del hogar, una manera de retribuir todo el apoyo que don Alcides le daba. El hombre jamás le exigió que fuera una sirvienta, pero ella lo hacía con gusto. Con el paso de los años, la jovencita se encargó del hombre en su vejez. Ella hizo todo lo que sus hijos no, y el anciano estaba encantado de tenerla junto a él. Un día, uno de los hijos de don Alcides llegó a casa de un largo viaje y le informó a su padre que tenía intención de quedarse, pues quería establecerse en ese lugar, creciendo profesionalmente. Don Alcides recibió al hijo pródigo con los brazos abiertos, ya que a pesar de que todos ellos se habían marchado y no le dedicaban ni una sola llamada, él los amaba y siempre estaban en sus oraciones. Rodrigo era el nombre de su primogénito. El hombre pensó las cosas antes de volver a casa. Él muy bien sabía que su padre no duraría mucho tiempo, por lo que pronto todos sus bienes quedarían a la deriva. Así que llegó a ese lugar con la intención de convencerlo de poner todo a su nombre. Él tenía todo planeado, pero lo que no se esperó fue que en ese lugar se llevaría una gran impresión al llegar, pues junto a su anciano padre se erguía una hermosa jovencita, quien con una amable sonrisa lo saludaba. El hombre en un primer momento no la reconoció, pero pronto supo quién era. Se trataba de Samantha, la hija de la anterior criada. La muchacha que su padre había tomado como protegida creció mucho más de lo que esperaba y ahora lucía impresionante. Los ojos de Rodrigo repasaron a la jovencita de pies a cabeza y la saludó con un cálido abrazo, algo que sorprendió a Samantha, ya que en el pasado él había demostrado hostilidad hacia ella y en algún momento hasta se negó a compartir la misma mesa. Pero ahora las cosas habían cambiado. El hombre se daba cuenta de que ya no se trataba de una pobre huérfana flacuchenta y desarreglada, sino de una bella mujer quien podía cumplir todos sus caprichos. A don Alcides no le gustó para nada la manera en que su hijo miró a su querida Samantha. Ella era la muchachita de sus ojos, la hija que nunca tuvo y la única que se preocupaba por él. Aunque Rodrigo era su propio hijo, éste no confiaba en las intenciones que tenía. El anciano quería que la muchacha se casara algún día con un hombre de bien, el cual tuviera un gran corazón como el suyo, y dudaba que Rodrigo pudiera ser esa persona. Lamentablemente, el anciano no tenía poder sobre las decisiones de Samantha,
pero él en múltiples ocasiones le advirtió a la muchacha de que su hijo no era un buen partido, pero ella cayó en sus redes. Rodrigo tenía un gran poder de convencimiento y era muy apuesto, algo que impresionó a la joven en pocos días. Don Alcides los veía pasear por los jardines tomados de la mano. Para su sorpresa, su hijo era muy respetuoso y la trataba como a una princesa. Samantha lucía encantada con las atenciones del hombre, quien a pesar de ser varios años mayor que ella, parecía comprenderla perfectamente. Ella no solía hacer nada sin estar a su lado, y siempre que tenía que tomar una decisión, le dirigía una mirada en busca de su aprobación. Samantha jamás había sentido algo así en su vida, y tener a Rodrigo junto a ella le pareció un sueño, por lo que se entregó en cuerpo y alma a él sin siquiera pensarlo. Estaba viviendo el cuento de hadas que su madre siempre solía leerle todas las noches, creyendo que por fin había encontrado al hombre ideal. Es por eso que cuando Rodrigo le pidió que se marcharan de ese lugar, ella aceptó encantada. El hombre había solicitado a su padre una de sus propiedades más cercanas a la ciudad, para que los dos pudieran ocuparla. Don Alcides, a pesar de que sabía que se quedaría solo, él accedió, ya que quería confiar en que su hijo era el buen hombre que demostraba ser y que cuidaría de su querida Samantha. La muchacha, con el dolor de su corazón, se separó del anciano, quien bendijo su decisión y la dejó ir. Ella le prometió que volvería a visitarlo cada vez que pudiera y estaría pendiente de él siempre. Días después, Samantha tomaba sus pocas pertenencias y marchaba del lugar que la vio crecer, rumbo a una nueva vida, con la ilusión de que con Rodrigo sería muy feliz formando un nuevo hogar. Pero lo que le esperaba era totalmente lo contrario. El hombre no solo quería a una mujer, sino a una sirvienta quien hiciera todo lo que él quisiera. La muchacha, quien estaba perdidamente enamorada de él y era totalmente dependiente, obedecía cada uno de sus caprichos. Ella se volvió devota de su pareja y creyó que esa era la única manera de amar. Rodrigo se aprovechó de su ignorancia y su belleza, exhibiéndola como si de un trofeo se tratara, mientras en casa las cosas eran totalmente diferentes. En múltiples ocasiones ella tenía que aguantar las malas actitudes que él tenía, y éste solía arreglarlo con un simple "lo lamento" al día siguiente. Samantha ocultaba las marcas que sus actitudes le dejaban y se decía que él amaba sobre todas las cosas y que tal vez ella se merecía esos tratos, intentando excusarlo ya que no quería ver la verdad. Así también, ella jamás dijo una sola palabra las veces que asistía a casa de don Alcides, y con el paso del tiempo los hijos vinieron a alegrar su vida. 2 hermosos retoños por los que se desvivía. Su familia era lo más importante, y a ella no le interesaba poner sus necesidades por encima de las suyas, criándolos con mucho amor y pasando por alto las actitudes que Rodrigo tenía. La mujer en muchas ocasiones se acordaba de don Alcides, quien falleció poco tiempo después de conocer a su segundo hijo, lamentándose de no haber podido ir a verlo en sus últimos momentos, debido a que a Rodrigo le pareció una pésima idea, ya que decía que ella tenía responsabilidades más importantes junto a su familia. Así que Samantha no se despidió del hombre que fue como su padre. La mujer miraba a sus hijos jugar, mientras esperaba que su querido Rodrigo regresara del viaje en el que se embarcó hace poco tiempo, recordando las últimas palabras que éste le dirigió. «Tengo que irme por trabajo, mujer.
Tal vez dure 1 o 2 meses por fuera. Espero que al llegar todo ande tal y como lo dejé, ordenó el hombre. Samantha sabía muy bien cuáles eran sus funciones y no lo decepcionaría. Así que esa noche lo esperaba con una hermosa cena romántica y una excelente noticia. Se encontraba embarazada nuevamente. Nerviosa se secó las manos cuando terminó de lavar el último traste. Sus hijos se encontraban durmiendo y todo estaba impecable como a él le gustaba. Las luces del auto de Rodrigo se observaron a través de la ventana cuando éste se estacionó, y ella sonrió a la expectativa de verlo ingresar. Pero cuando el hombre abrió la puerta, la sorpresa de Samantha fue grande al verlo completamente ebrio. Rodrigo se tambaleaba mientras se acercaba a ella y no tuvo la decencia de siquiera saludarla. Simplemente se dirigió a su habitación y se acostó a dormir. Samantha quedó decepcionada y no tuvo más opción que recoger todo lo que se encontraba sobre la mesa. Luego se dirigió a su habitación y recogió la ropa que el hombre había dejado tirada, pero al levantar su camisa se dio cuenta de una inconfundible marca, un intenso labial rojo, el cual se encontraba manchando el cuello de esta. Samantha en ese momento comenzó a temblar y lágrimas cayeron por sus mejillas mientras sentía un dolor en el vientre y otro en su corazón. Al día siguiente, la mujer esperó que Rodrigo despertara para encararlo, pero cuando ésta le dijo lo que descubrió la noche anterior, él le restó importancia y le respondió que si tanto le molestaba su traición, podía marcharse de esa casa. «Ya no me interesas, mujer. ¿Acaso no te das cuenta? Has perdido toda tu belleza y tu cuerpo se ha deformado con los embarazos. ¿Cómo crees que un hombre como yo seguiría deseándote?» Esos comentarios hicieron que la autoestima de la mujer se derrumbara. Samantha no se explicaba qué había hecho mal con él y sollozaba en secreto, producto de las hormonas, pues a Rodrigo no le gustaba verla de esa manera, por lo que en muchas ocasiones había arremetido contra ella para que ésta dejara de hacerlo. Con el paso del tiempo, el hombre se empecinó en llegar tarde y hacerle saber que en sus salidas se veía con muchas mujeres. Era como si después del fallecimiento de su padre, Rodrigo no soportara verla, y ella no se explicaba el porqué. Varias semanas después, el hombre le dijo que se marcharía de casa y que a partir de ese momento ella debía velar por el bienestar de sus hijos sola, ya que él iniciaría una nueva vida con una mujer muy bella y exitosa, quien definitivamente luciría mejor en los eventos sociales que una mujer gorda y fea como ella. Samantha no tuvo oportunidad de contarle que un nuevo bebé se encontraba en camino y que a eso se debía el cambio repentino de su cuerpo. Ahora ella se miraba al espejo y se juzgaba por haber sido tan tonta, mientras entre lágrimas se preguntaba por qué no le había hecho caso a don Alcides cuando éste le advirtió sobre su hijo. La mujer no tenía manera de sostener a su familia y a pesar de que buscó trabajo en el mercado de la ciudad, nadie quería recibir a una embarazada, quien solo sería un estorbo y muy pronto tendría un bebé entre sus brazos que no le permitiría trabajar. Desesperada, Samantha apeló a la caridad de las personas y junto a sus hijos salía a pedir dinero. Pero las pocas monedas que lograba obtener no le alcanzaban, por lo que no tuvo otra opción que averiguar el paradero de Rodrigo, para pedirle que por favor se encargara al menos de la alimentación de sus hijos. Samantha descubrió que el hombre se encontraba en la antigua casa de su padre, viviendo con su nueva mujer. Esto último se enteró
porque ella fue quien le abrió la puerta, y tras mirarla de pies a cabeza, frunció la nariz en manera de desaprobación. La pobrecita bajó la mirada avergonzada y preguntó por el padre de sus hijos, quien lamentablemente no se encontraba en ese momento. Ella no tuvo otra opción que comentarle las necesidades que ellos estaban pasando, esperando que la mujer se compadeciera de sus pequeños. Pero ella no hizo más que reírse en su cara. Devastada, Samantha regresó a casa, con la esperanza de que esa mujer le diera el recado a Rodrigo. Días después, ella supo que sí lo había hecho, pues una bolsa llena de comida llegó a la puerta de su casa. Emocionada y llena de lágrimas, la angustiada madre abrió el paquete con la ilusión de poder alimentar a sus pequeños y comer algo para nutrir a su bebé. Pero grande fue su sorpresa al ver que el hombre había enviado solo sobras, las cuales no se encontraban en el mejor estado. Esa noche, con el dolor de su corazón, Samantha le sirvió a sus pequeños de esa comida fétida, y ella misma se obligó a ingerirla, pues no tenía nada más para alimentarse. A partir de ese momento, semana tras semana, una bolsa llena de desperdicios llegaba a su casa, y ella la recibía con gran humillación. Ese hombre se estaba burlando de su propia familia y no le importaba nada más que él mismo. Rodrigo ahora se encontraba viviendo y disfrutando de las comodidades que su padre dejó, por lo que Samantha comprendió cuál siempre había sido su plan: alejarla del anciano para que éste se viera solo y su vida acabara mucho más rápido, para de esta manera quedarse con todo. «Qué tonta fui», se dijo la mujer, mientras acariciaba su abultada panza y derramaba lágrimas de frustración. Al poco tiempo, el bebé que llevaba en el vientre vino al mundo, en un humilde centro médico en donde la recibieron en manera de caridad, ya que ella no tenía dinero para pagar un hospital. A partir de ese momento, Samantha pensó que pronto podría trabajar y dejar de recibir las obras de Rodrigo, pero pronto se dio cuenta de que esto no podría ser así, ya que cuando su hijo cumplió 6 meses, su pequeña barriguita comenzó a inflamarse y ella no entendía qué era lo que le sucedía. La mujer intentaba darle remedios caseros para que éste pudiera mejorar, pero eso no sucedió y lamentablemente en ningún lado atendían a un pequeño en esas condiciones de manera gratuita. Así que Samantha tuvo que ingeniárselas para calmar los cólicos que no lo dejaban dormir por las noches. Cuando el pequeño Salvador, como lo había llamado, cumplió 1 año, la situación era inconcebible, ya que de su estómago salía una gran protuberancia, mientras él sollozaba día a día pidiéndole a su madre que lo dejara ir, pues no aguantaba más. Samantha, desesperada, ponía paños tibios sobre la barriga de su hijo y le pedía a los ángeles que tenía en el cielo un milagro para él, pues solo eso podría salvarlo si no lo llevaba a un centro médico inmediatamente. Las últimas noches para la madre fueron terribles, ya que no pudo cerrar los ojos. Sus otros hijos intentaban consolarla y darle fuerzas para sobrellevar esa situación tan terrible. Pero fue cuando el pequeño Salvador ya cerraba sus ojos para descansar para siempre, cuando un sonido en la puerta sobresaltó a su madre, quien no quería despegarse ni un solo minuto de su hijo, pero tuvo que hacerlo ya que ésta sonó insistentemente. Cuando la mujer se dispuso a abrir, grande fue su sorpresa al ver del otro lado a un hombre a quien había visto en muchas ocasiones en la casa de don Alcides.
Se trataba del abogado del anciano, quien le dijo que llevaba muchos meses buscándola. Samantha lo miró extrañada debido a que no entendía nada, pero pronto el hombre le explicó el porqué. Verá, señora, don Alcides dejó un testamento en el cual usted está incluida, pero en vista de que no asistió a su funeral, no he podido leerle su última voluntad. Pero él dejó todo lo que tenía en sus cuentas bancarias a nombre de sus nietos y su gran casa para que usted pueda vivir tranquilamente con sus pequeños. Lamentablemente, hace poco tiempo me he enterado de que Rodrigo está instalado en esa propiedad con una mujer totalmente extraña. Ahora sé que él le ha ocultado el testamento de su padre y estoy seguro que está buscando la manera de acceder al dinero que por derecho le pertenece a usted, pero no lo logrará, pues de eso me encargaré personalmente. Samantha no podía creer que el milagro que tanto había pedido llegó a su casa en forma de un papel escrito por el puño y letra de don Alcides. En ese mismo momento, ella se dirigió al hospital más cercano, en donde finalmente los médicos atendieron a su hijo, quien lamentablemente tenía un problema en los intestinos, producto de una bacteria, la cual había resultado en su cuerpo debido a la comida en mal estado que ella solía ingerir durante la lactancia. El pequeño fue operado inmediatamente y gracias a la bendición de Dios y de los ángeles que tenía en el cielo, él pudo salir de esa situación sano y salvo. Rodrigo finalmente fue desalojado de la propiedad que por derecho le pertenecía a Samantha y ella pudo vivir allí cómodamente con sus hijos, quienes no volvieron a pasar hambre nunca más. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta reflexión. Espero que esta historia haya sido de tu agrado y te ayude a reflexionar. Te envío un abrazo y te espero con más videos como este. Bendiciones.